En esta programación especial de puntodecorte.com TV, PDC TV, continuamos hoy transmitiendo información de la más reciente en función de que usted pueda tener el insumo necesario para evaluar la política que se está desarrollando en torno a la pandemia del coronavirus, tanto en Venezuela como en el mundo. Hoy queremos compartir con ustedes varios elementos de análisis. Aquí desde este escritorio, desde el escritorio, queremos que usted pueda compartir con nosotros algunos elementos que nos han llamado la atención en función de poder interpretar realmente el objetivo y la aplicación del modelo que se está generando en Venezuela para la atención de la pandemia. Ayer veíamos a Nicolás Maduro Moros en cadena nacional tomando unos modelos matemáticos. Por cierto, no cita de dónde los toma. Por cierto, no le da autoría al hecho de que esto estaba rodando en las redes sociales, de que efectivamente la autoría es relativamente anónima, pero él las toma como propias y presenta unos modelos matemáticos que vamos a examinar a continuación, que los vamos a ver desde la perspectiva de las matemáticas, de las ciencias políticas, y además vamos a verles algunas fallas a este modelo y cómo, además de esto, se aplica desde el punto de vista de la concepción de Estado y cómo al final él opta por una cuando en realidad parece que la vía más correcta es optar por otra. Voy a pedirle a nuestro señor director Dani Martínez y además reconocer su dirección. Además también en las cámaras está con nosotros John Dene Martínez y Humberto Pernía, y en la producción Mayra Aular. Le voy a pedir a nuestro señor director Dani Martínez que nos corra el video sobre el modelo con la voz original del análisis de los 3 modelos matemáticos de cómo abordar el coronavirus. Bueno, esto es una simulación de 200 personas, cómo se propaga la infección si no se tiene en cuenta de aislarse y dejar que todas las personas anden por ahí contagiando entre sí. Vemos como la curva va aumentando, la curva marrón, lo que hace que las unidades hospitalarias colapsen. Y ahora vemos, si ponemos una cuarentena y la vamos abriendo de a poco, vemos como la curva, la parte marrón, le da un poco más de respiro a las unidades hospitalarias y pueden llegar a atender mejor a todos los casos. Recuerden que son 200 personas, cómo se va propagando la enfermedad. Y ahora vemos si mantenemos un protocolo de aislamiento, es decir, cada familia se queda en su casa, tratamos de salir poco a la calle, como vemos que la curva marrón, es decir, la curva de enfermos, es muy baja y todas las unidades hospitalarias pueden llegar a brindar un mejor servicio y no quedarse colapsadas. Así que es muy importante mantenerse aislados, respetar el protocolo que el Ministerio de Salud ha recomendado. Veíamos la explicación de los modelos matemáticos. Quiero detenerme con ustedes en varios elementos. Lo primero es que ninguno de los modelos, según las pie de las gráficas, establece el porcentaje de mortandad en relación con la condición de salud, la transmisión de la enfermedad y la recuperación de la enfermedad. Recordemos que está calculado que la tasa de mortalidad para esta pandemia es hasta ahora del 2%, 2%, o sea, de cada 100 infectados posiblemente 2 mueran. Esa es la tasa de mortalidad. Sin duda, es una tasa de mortalidad alta, no tan alta en comparación con otras pandemias en el mundo. Sin embargo, no deja de ser importante y significante esta tasa de mortalidad. Lo segundo que debemos entender es que los 3 modelos clásicamente tienen una vocación de estado final. Les explico. Desde el punto de vista político, los procesos de liberación, los procesos de regulación y los procesos de control. Control absoluto. Libertad absoluta, regulación y control absoluto. Son los 3 modelos. Se aplica incluso políticamente desde el punto de vista del control social. Para las pandemias también hay un control social aplicado. Ahora, esto lo que implica es la posibilidad de dosificar el proceso de expansión de la pandemia y poder garantizar que el sistema de salud atienda. Cuando vemos la franja moradita que aparece en la parte superior de las gráficas, estamos viendo, se simula
cuál es la capacidad de atención desde el punto de vista del sistema de salud de los países para poder atender la enfermedad. Ahora bien, el primer modelo lo que te plantea es la libertad de la liberación de la pandemia y la saturación del sistema de salud por no tener condiciones absolutas para atender a todo el mundo al mismo tiempo. No hay sistema de salud en el mundo que pueda soportar una explosión de la pandemia en esos niveles. Es evidente, este modelo fue el modelo que trató de implementar el Reino Unido hasta el día de ayer, cuando inmediatamente pasan al segundo modelo. Vamos a ver el segundo modelo. El segundo modelo es un modelo de control parcial. ¿Qué se genera? Se genera una cuarentena parcial. No se cierran las fronteras, sino que se regula la movilidad de un sector que está infectado versus aquellos que no lo están. Se atiende el sector no solamente infectado, sino potencialmente infectable, su cercanía, su alrededor, y el resto se queda liberado. Como ven, entonces hay una circulación en la frontera que está liberada y relativamente regulada, y posteriormente no se satura el sistema de salud, sino que se puede ir atendiendo de manera paulatina los casos que se van generando. Tenemos que tener claro algo, y disculpen la crudeza con lo que le voy a decir. Lo más seguro es que el 70% de la población venezolana pasemos por el coronavirus. El asunto de la definición de la política pública es si lo pasamos ya o si lo pasamos de a poquito o si intentamos no pasarlo, que es una misión absolutamente imposible. Por eso tenemos que examinar el tercer modelo. El tercer modelo, que es por el que opta Nicolás Maduro, es la concepción de control absoluto. En pocas palabras, el modelo totalitario. ¿Qué implica ese modelo totalitario? La restricción absoluta de movilidad de todo el mundo. Esto, en un estado de bienestar absoluto, sería ideal. Imagínese usted que se pueda quedar permanentemente en su casa por lo menos 14 días, por lo menos 14 días, para poder garantizar la posibilidad de que aflore la enfermedad, se pueda detectar el caso y se pueda trasladar al sistema de salud. Eso sería lo ideal. Lo primero que tienes que tener para eso es un sistema de salud real, que pueda atender los casos. Y discúlpenme nuevamente la crudeza, en Venezuela no existe un sistema de salud porque lo destruyeron. Al destruirlo, tienes la incapacidad de poder atender los casos. Aplicas el sistema totalitario de control para tratar de restringir la pandemia porque no tienes un sistema de salud que pueda asistir un proceso regulado de expansión de la epidemia. Eso es lo primero. Ahora bien, lo segundo es que al final, igual, supongamos que se ejerce el pleno control y el absoluto control de la movilidad de la gente. El sistema totalitario ideal en donde los dictadores babean y se sienten excitados porque ejercen el pleno ejercicio del control de la vida de la gente. El totalitarismo pretende controlar tu alma. En ese sistema se paraliza absolutamente todo, pero también se paraliza la economía. También se paraliza el ingreso de la gente, la posibilidad de trabajar. En una economía en crisis en donde la gente no puede vivir de su salario, sino que sale a la calle diariamente a rebuscarse, usted los paraliza y los está condenando a la muerte, no por el virus, sino por el hambre. Entonces, Maduro, en su idílica concepción totalitaria, aplica el tercer modelo. Ese totalitarismo es comunista o es fascista, por cierto, ¿no? No necesariamente es de una u otra opción, puede ser incluso una combinación comunista, que es lo que podríamos decir que tiene como transversalidad la mentalidad ideológica de Maduro. Maduro se ufana de exigir que no haya un asunto de manejo ideológico, ni tampoco político. La verdad es que se está utilizando desde el punto de vista de un partido, del beneficio de un partido para el control social. De los tres modelos, el modelo acertado desde el punto de vista de la realidad social de un país en crisis es el segundo modelo, el que te permite generar la restricción parcial, el que trata en función del sistema de salud de atender, pero que no restringe la movilidad y fundamentalmente no restringe el trabajo y la productividad en el país. Fíjense, países que tienen modelos distintos al económico. En Venezuela, en donde todo es profundamente asistencial, vemos cómo
aparentemente asistencial, pero con la expropiación del salario, veamos cómo tienen la capacidad de respuesta inmediata a la situación del país. Vamos a tomar la imagen de la nota de Perú en puntodecorte.com. Vemos cómo esta nota informa que el gobierno de Perú ha decidido tomar $380 para asignarlos a 3 millones de familias. A 3 millones de familias en Perú. Un gobierno que no podemos decir que es socialista ni que es comunista, ya de inmediato asigna un monto como ese, que es prácticamente equivalente al salario mínimo en Perú, para poder atender por lo menos por un mes las condiciones básicas de acceso a la compra de alimentos y al pago de servicios. Pero vámonos un poquito más allá. Vámonos a Francia. Macron, un modelo liberal, alternativo, de centro, que algunos son acusados, que es acusado incluso de ser más bien extremista de derecha, lo que usted quiera señalarlo como modelo. En ese país hay regulación de movilidad, no hay aplicación del modelo totalitario, ¿no? De inmovilización absoluta, y además Macron declara que se exonera el pago del alquiler y además de los servicios públicos durante la del decreto de la pandemia y de la epidemia en Francia. Caramba, parece un modelo socialista, parece un modelo de vanguardia, progresista. No, es sentido común, compañeros. Un país como Perú te da recursos directos a las familias. Francia te exonera de pagos. Y veamos el tercer caso, Bolsonaro en Brasil. La extrema derecha ya dijo que creó un fondo de cientos de millones de dólares para poder apoyar al sector productivo y a las familias afectadas y de sectores vulnerables, para poder distribuir los requerimientos básicos a estas familias. Ojo, la gráfica exponencial de multiplicación del fenómeno del contagio en Venezuela es muchas veces mayor al de estos 3 países. Recuerden que ya hemos pasado de 2 casos a prácticamente 37 casos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay países que han empezado a comprender que el problema no es detener la pandemia absolutamente, sino tratar de asistir a los sectores más vulnerables. Ahora, ¿qué se ha dicho sobre eso en Venezuela? ¿Qué se ha adelantado en Venezuela sobre eso? Bueno, vamos a escuchar qué dijo Maduro anoche en relación a la medida que va a tomar para tratar de paliar el asunto social. Y cuente la clase obrera venezolana, los sectores trabajadores, las trabajadoras, profesionales, todos los sectores de la economía social, de la economía popular, cuenten con el apoyo especial. Estamos estudiando y debemos estar anunciando en las próximas horas un conjunto de beneficios sociales a través del cartel de la patria con motivo de la crisis del coronavirus para la familia venezolana, para las misiones, grandes misiones y para los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Beneficios sociales a través del carnet de la patria. Eso no es partidizar una política pública. Beneficios sociales a través del carnet de la patria. ¿Qué vas a hacer, Maduro? ¿Vas a darle a la gente petros para que los vaya a cambiar a dónde? A Traqui. Por favor. O sea, aquí se pone en evidencia absoluta y de manera radical, extremista, el absurdo y el ridículo del manejo de este problema tan serio, pero tan serio que existe en el país. Porque el problema es que el sector vulnerable en el país es una franja tan grande que no lo cubre el carnet de la patria, pero que además, igual tratando de cubrirlo con el carnet de la patria, ¿cuánto vas a dar, Maduro? $3. ¿Qué vas a dar? Medio petro. Perú acaba de dar $380. Perú. Mientras que en Francia se exonera de servicios básicos, aquí en Venezuela se aumenta la unidad tributaria. Mientras, escúchese bien,
Mientras en otros países se exonera de pago de servicios, en Venezuela el día 13 de este mes se decretó el aumento en más de 1000% de la unidad tributaria. O sea, estas son parte de las medidas en un país donde el salario mínimo es de 250.000 bolívares. O sea, equivalente a nada desde el punto de vista de dólares. ¿Cuánto va a asignarse a ese carnet de la patria? ¿A quién le va a llegar ese carnet de la patria? Fíjense cómo la gente inmediatamente después de escuchar lo que dijo Maduro, miren a dónde se fue la gente hoy. Pónchame la foto en el Club de Plaza Venezuela, señor director. Aquí estamos viendo la cola inmensa que se encuentra en este momento, violando cualquier tipo de normativa de concentración de gente, haciendo cola en el club para tratar de surtirse de alguna cosa. ¿Será que están esperando el bono de Maduro por el carnet de la patria? ¿Será que esa gente tiene capacidad de poder aguantar a que llegue el bono? Lo que queremos es desnudar claramente el hecho de la intencionalidad de la aplicación de un modelo totalitario, el trasfondo político partidista de la aplicación de un modelo de control social, y en paralelo queremos desnudar el hecho de que la aplicación de políticas sociales centralizadas por parte de quienes ejercen el poder son absolutamente inviables mientras la gente no tiene que comer y necesita subsistir. Por lo tanto, de los tres modelos matemáticos con la presentados peligrosidad majestuosamente por mortal Maduro ayer, si usted opta por el tercero, va a terminar matando a la gente. Sea responsable, Maduro. Usted va a terminar matando a la gente si aplica y sigue aplicando el tercer modelo. El segundo modelo matemático de la restricción parcial y la posibilidad de la reactivación de la economía con la activación de un sistema de salud es lo que realmente requiere el país. Sabemos que el sistema de salud está destruido por ustedes. Deje que entre la ayuda humanitaria. Es la única manera que podamos resolver y solventar esta crisis. Porque con el tercer modelo matemático que usted quiere aplicar de totalitarismo ante la pandemia, lamentablemente nos va a matar de hambre, no de coronavirus. Muchísimas gracias por prestar atención a este programa especial por la mañana de hoy. Estuvo con nosotros en la dirección del programa Dani Martínez, en las cámaras John Denny Martínez y Humberto Pernía, y en la producción Mayra Aular.